Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos desarrollando el capítulo 26 y estamos subrayando los versículos que son muy interesantes y que nos ayudan también a nosotros a reflexionar. Decimos siempre sobre las actitudes. Ñemboeta, vamos a decir de esta manera desde la Biblia, porque el Ñemboé significa entrar en el significado profundo de la propia vida a través del libro religioso como Dios nos enseña. Por eso que tenemos que mirar la Biblia siempre y entenderlo como un libro pedagógico que nos enseña las actitudes de los hombres, las actitudes de los personajes. Pe Ñandeyara Remimboe. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aferrar para nuestra vida? Y sobre todo pues ponerlo en la práctica. Bien, queridos amigos, hoy reflexionamos el versículo 9 del capítulo 26, primer libro de Samuel. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Nadie puede levantar entonces su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Esto es, queridos amigos, lo que nos va diciendo este versículo 26. Nos vuelve a presentar la figura del monarca, la figura del rey, la figura del tendostá, que es demasiado importante. Pero yo que como tendostá. ¿Saben por qué? Porque la figura del tendostá es demasiado importante, demasiado importante. Hoy en día entonces ya cualquiera nomás ya se pone como tendostá. Cualquier muñequito, por decir así, o cualquier marioneta, ¿verdad?, que otros manejan y dirigen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y porque cuando no tiene, como decía Aristóteles, ¿verdad?, el motor inmóvil, es decir, el motor que verdaderamente uno necesita y que mueva a las otras piezas, sino que necesita que otros les muevan, entonces quiere decir que entonces en una familia, ¿verdad?, un papá, una mamá, etcétera, etcétera, es porque nosotros, entre comillas, lo digo
con una terminología, ¿verdad?, filosófica, más bien aristotélica, ¿verdad?, el motor inmóvil. ¿Será que nosotros somos capaces, que somos esos que de por sí, de aquí surge, ¿verdad?, el movimiento para los demás? Por eso, en ese sentido, soy inmóvil. A ver, como decíamos en los versículos anteriores, que le encontrábamos a un Saúl y a un Abner, los dos máximos capos, entonces, de este ejército de Israel que viene en búsqueda de David y de sus hombres. Y vas a ver, acuerdo, Oña Campa, ahí en las colinas, ¿verdad?, donde ellos se encuentran cuando llegan al desierto de Sif. Allí entonces, en la colina de Jaquilá, al llegar al desierto, ¿verdad?, de Sif, en la colina de Jaquilá. Entonces ellos acampan frente al páramo junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto en búsqueda, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Bueno, aquí te presentan las dos actitudes que nosotros ya conocemos, esta mañana y esta pe. Y ahora nos está diciendo que estos dos personajes, tanto Saúl, este que hoy va de vacaciones, bueno, hoy va a la playa, oye, no hay huevos, pero sin embargo sabemos que estamos hablando de David. David es una persona que tiene mucha experiencia de campo, de guerra, de batallas. Entonces, aquí nos dice directamente, David respondió a Abisai, no lo mates, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Diga tú y entonces lo vais a llevar. Sino que aquí tenemos que apuntar y tenemos que mirar que el Tendotá tiene una misión demasiado importante. El Tendotá fue elegido y fue puesto al frente de esta comunidad. A la ñandeña moino quiere decir que ñande yacu etamante hoy de acuerdo a cómo nosotros lo hemos elegido, lo hemos puesto y queremos que dirija la comunidad. Tuvimos una confianza total. Pero aquí, si nosotros le encontramos de repente a Saúl, que vienen los ancianos, ¿verdad?, y le piden, le dicen, queremos a alguien que se nos ponga adelante. Entonces, veite, y por ya reflexionar ya esa, mare la pepe muira, mare la pepe yerurera, pedimos un rey, Shaal, pedir. Entonces eso parece que no le agradó mucho al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Mucha felicidad a toda nuestra patria, a toda nuestra nación. Feliz día de la patria. Como familia, como cristianos a pecha, ñamoponata, ñamongacuata, coñaneneta, Paraguay. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 38. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia en Éfeso, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrasar últimamente los discípulos que se han convertido al Señor. Queridos amigos, esta es la realidad que nosotros vivimos. Lleva, es gran realidad. Este es el famoso anticristo, podemos decir así. Vendrán como lobos rapaces en medio de ustedes, alrededor de ustedes, la sociedad de ustedes. Pénica tuyos endujando enduseismo ayo y peñan de yarañe, peñan de yaraje y añande. Y por eso nos advierte: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, lobos rapaces. Y esto es lo que tenemos, muchos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nañane perdonamos, ya nañane perdona yo y otro. Entonces, jódese, pues ya llamó. Y así, aunque de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas, velen por ustedes y recuerden que mientras más cerca estemos del Señor, ciertamente más podemos ofrecer también de su gracia. Pidamos esta gracia especialmente, queridos amigos, y que la bendición del Señor descienda hoy especialmente sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe litúrgico. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor
se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, con el versículo 9. Pero David respondió a Abisai: no lo mates, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Y añadió: vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá, o al entrar en combate perecerá. Bueno, entonces aquí volvemos a entrar no solamente ya en la actitud, sino que ahora miramos directamente el desenlace de lo que ellos habían ya logrado hasta este momento, o sea, todo el camino que habían ya realizado hasta este momento. Un arriesgarse, ir a la noche, todo esto significaba para nosotros un gran riesgo. Pero por otra parte, del aspecto positivo nos dice, bueno, oye, un barete, vayando y se van y se arriesgan totalmente, porque ahí ese ejército que está descansando ciertamente, que está durmiendo, David y Abisai, entonces aprovechan de esta situación. Y cuando ellos le encuentran, porque ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe, quiere decir que en esa oscuridad, en ese silencio, David y Abisai llegan nada más y nada menos que al centro, porque alrededor dormían, ¿verdad?, sus mejores soldados, y alrededor del campamento, imagínense, son 3.000, estamos hablando de 3.000, y uno se pregunta y dice, ¿cómo es que dos hombres ahí son totalmente, absolutamente inadvertidos, que llegan al centro y al caracú, que es Saúl y que es Abner, los dos más importantes? Y además ya dijimos nosotros anteriormente en los cursos anteriores que David no va a buscar las periferias, se va matando aquí, porque esos pobres soldados solamente están respondiendo a la necesidad de ese egoísta, de ese rey Saúl, que está viniendo justamente para matar a su propio pueblo. Sí, cuando el soldado bueno venía con David, también son su pueblo. Leímos muy bien que estos que se fueron uniendo a David eran personas que ya estaban cansados, personas que se cansaron de qué cosa, y del estilo de gobierno de Saúl, del estilo entonces de llevar adelante esta monarquía. Entonces lo que quieren es liberarse, entonces se van, y ahí al encontrarse con alguien que responde a estas necesidades de una liberación,
a estas necesidades de un enfoque diferente en favor del pueblo, en favor de las necesidades, para salvar, ¿verdad?, las necesidades del pueblo. Es interesante porque Keilah, esa ciudad, los habitantes de ese lugar ya ni le llamaron ya a Saúl para que venga a defenderle contra los filisteos. En todo caso, le llaman a David. Ciertamente que ellos sabían también que David era un gran peleador, era un gran jefe de ejército, estuvo siempre al frente. Y entonces les proponen, o sea, ellos le proponen a David que viniese en ayuda de ellos. Porque acuerda hoy, por otra parte, que David iba a responder. O le iba a decir que sí o que no, pero el otro ni le interesa ni doy cuello. Entonces, cuando joven ni o sapucay ve y a ellos ve a bellumina, auxilio, lo que aquí los filisteos en Keilah están ya por invadirnos, entrar, asesinarnos. Y entonces ellos hacen llegar esa voz y piden ese auxilio a David. Después, ya sabemos, ya ahora no vamos a entrar de nuevo en esos detalles, pero David también siente en su corazón esa necesidad de ir y de ayudar. Pregunta a Dios, Señor, yo te digo nada más. Al final el Señor le responde positivamente, sí, tenés que ir, es van a ayudar. Yo voy a poner en tus manos. Cuando él consulta, o mejor dicho, le dice a su gente, a su pueblo, estos que están alrededor de él, no es que todo el mundo le dijo, sí, ya haga tu etcétera, porque es David. No, que ya hay. Va, pero ya ya hasta ya ponían de moveña y que ya hay página de Saúl y muña. Va, pero ya hasta ya con esta gente. Pero sin embargo, Dios le vuelve a decir, vete porque yo estaré a tu lado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo
desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En mí, desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está
Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Francisco participó en el congreso que organiza anualmente desde hace 4 años en Italia la Fundación para la Natalidad. Este organismo trata de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema demográfico del país. En su discurso, el Papa no se andó por las ramas y fue directamente al grano. Por un lado, criticó la idea de la superpoblación mundial. Il problema non è in quanti siamo al mondo, ma che mondo stiamo costruendo. Questo è il problema. Non sono i figli, ma l'egoismo. Dijo que el problema de la falta de niños es consecuencia de un sistema que deforma la mirada porque impide ver en los demás hombres un regalo. Dijo que una de las consecuencias de este sistema enfermo es el consumismo egoísta y desenfrenado. E le case si riempiono di oggetti e si svuotano di figli, diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini, i gatti, questi non mancano, mancano i figli. Francisco fue muy categórico a la hora de afirmar que el mundo actual está enfermo. E c'è un dato che mi ha detto uno studioso della demografia. E in questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. En algún momento, la espontaneidad de los niños presentes llegó a acaparar mucho protagonismo, hasta el punto de interrumpir el discurso del Papa. Ma non arrendetevi. Come stai? Ma noi arrendetevi. Dov'ero? Francisco también llamó la atención sobre la necesidad de no descuidar a los abuelos. Dijo que una visión optimista de la vida es capaz de combinar la valentía de los jóvenes y la memoria de los ancianos.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26, con este versículo tan interesante, el versículo 9 del capítulo 26. Pero David respondió a Abisai: no lo mates, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Entonces, nadie puede extender entonces la mano contra el ungido del Señor. No era que David, ¿verdad?, pensara que Saúl estaba bien. David sabía mejor que nadie que Saúl estaba hundido profundamente en el pecado. Estaba hundido profundamente. Primero, porque ya de por sí no estaba respondiendo a lo que Dios le pedía a él o lo que le pidió desde un comienzo. Tengo Saúl, lo positivo, lo lindo para tu pueblo, para tu gente, pero tengo al final, entonces David también conoce muy bien, pero no es y lo sino que él estando tan de cerca, desde el capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 17 tuvo los primeros encuentros con Saúl. Y ahí está el hecho de vencer también a Goliat. Pero ahí comienzan las primeras relaciones, pero era muy adolescente todavía. Después vence y comienza a crecer, porque en el 18 después ya entra al servicio del rey Saúl. Y ahí vienen los primeros problemas. A Saúl le dan 1000 y a David le dan 10.000, ya viene la envidia. Y después en el fondo, que Saúl lo que le preocupa es la cuestión de la monarquía. Vean lo preocupación. Entonces, lo único que le queda es hacer desaparecer a David. Porque David donde va nomás está triunfando. Y en un momento, incluso nosotros no sabíamos, ¿verdad? O sea, no sabíamos, digamos, hasta que lo expresa directamente en ese encuentro con su propio hijo Jonatán, que estaban almorzando, ¿verdad? Y en un momento cuando le pregunta, y dice: ¿y dónde está el hijo, ¿verdad?, de Jesé? Entonces el otro le dice: yo le di permiso porque me pidió, tenía que ir con sus hermanos, tiene una farra, un encuentro. ¿Cómo esto? Ahí se pone airoso, ¿verdad? Saúl. Saúl entonces no se aguanta, no se contiene. ¿Verdad? Abner, estaba el jefe de su ejército, estaba su hijo, ¿verdad? Y faltaba David, se levanta. Incluso en esa ocasión también dice que le tira, ¿verdad?, la misma lanza a su propio hijo, imagínense. Después, yo sé que vos también estás a favor de ese, que esto, que aquello, pero mientras ese siga vivo, tu reino y tú mismo, entonces no estarán nunca seguros mientras David viva. O sea que ahí entonces Jonatán, que es el amigo tan apreciado, tan cercano de David, escucha estas palabras de su propio padre, ¿verdad? Entonces ahí se acuerdan, entonces esa era toda una historia que ya fuimos reflexionando, pero que viene aquí como anillo al dedo para darnos a entender e iluminarnos, sobre todo aquellas personas que no pudieron hacer. Pero pueden ir un poquitito más atrás también para volver a saber y entender. David entonces, ahora sin embargo, le vuelve a perdonar, así como ya le había perdonado el 24. David siempre se presenta como una persona afable, una persona que puede calcular, no, cuando tuña de ella poco, porque cuando la tendo taina, cuando peñan de yara o muy vacue, ñane non debe, o ya pojan las obras de Dios, las maravillas de Dios que encamina sus obras, pero a través de alguien que él va eligiendo. Y ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Y decir que el aspecto humano, por eso en el capítulo 8 es interesante que releamos un poco y vayamos comparando. El capítulo 8 el Señor díselo directamente. El asunto es que ellos, no es que no te quieren a ti, Samuel, sino que ellos me están rechazando a mí. ¿Se entienden el problema?
Entonces ellos quieren un rey para aprovecharse y para hacer lo que ellos quieren. Por eso yo les digo, queridos amigos, este es un libro para los políticos, para leer con los políticos. Cuando el Congreso de la Yajana, casi un año más, ya llevamos que páginas sobre este libro. Capítulo 26, primer libro de la Moveña, porque hay demasiado para decir aquí, ¿verdad? Es toda una vida, ¿verdad? De todo un pueblo, de toda una nación. Añas en Duana. Porque si no hay Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de organizar y de presentar nuestra vida, entonces ciertamente que nosotros no vamos a poder ir muy lejos. Diga tú, ahí le llamamos un virre. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a quedar en lo nuestro. Siempre vamos a quedar con nuestros propios intereses. Petendo tabeñan de Yara Moisés, que tiene una misión específica. Añande oigo a ver esa misión específica, ¿verdad? En todos los juramentos aquí que se hacen, ¿verdad? Si voy presidente más allá añade no debe. Y todo nomás ahí sobre la Biblia, las manos sobre la Biblia, ¿verdad? Y entonces, después hasta dónde llegamos, qué hacemos, podemos, no podemos. Ciertamente que hay muchas cosas que en un momento no podemos y seguramente yo algunas veces también pienso, ¿verdad? Esta gente que está ahí al frente, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues yo digo que si pensamos desde Dios, pensamos de lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios, ya cambiada. Bueno, tú sí te ya mejorada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Alfonso VIII estaba a punto de retirar su ejército, pues era imposible llegar al campo de batalla porque las huestes del califa Mohammad an-Nasir, que ocupaban las colinas aledañas a Navas de Tolosa, y desde esas posiciones era fácil acribillar con lanzas y flechas las tropas del rey de Castilla, conformaban así un anillo inexpugnable que protegía el sitio en donde acampaban los moros. En esas llegó un centinela y le dijo al monarca que un rústico labrador tenía un mensaje urgente para él, y al recibirlo a regañadientes dudó en creerle cuando el campesino le dijo que conocía una ruta segura para llevar a su gente al frente de los sarracenos sin que ellos se dieran cuenta. Como no tenía nada que perder y contra el parecer de sus generales que desconfiaban del recién llegado, aceptó la propuesta y por un amplio y extraño camino los condujo el guía. Cuando el sol despuntó ese 16 de julio de 1212, ya estaban en posición de ataque frente al sorprendido enemigo, que no tuvo tiempo ni de restregarse los ojos, mejor dicho. Una vez vencido el califa, Alfonso VIII de Castilla, mandó a traer al diligente labriego para premiarlo, y por más que lo buscaron por todo el campamento, nadie supo dar razón de él. Meses después, al conocer la noticia de que el cadáver de San Isidro, recién exhumado, permanecía incorrupto tras 40 años de enterramiento, fue a visitar su tumba en Madrid y al verlo se quedó estupefacto porque reconoció al santo como el labrador que había conducido a sus huestes a la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. A continuación, el rey ordenó que su cuerpo fuera depositado en un hermoso arcón en cuya tapa los orfebres reprodujeron el milagro en alto relieve. Isidro Merlo Quintana había nacido en Madrid, según la tradición, en 1082, en el seno de una familia campesina, y por eso desde muy niño se dedicó a las labores del campo,
las cuales combinaba con su piedad incuestionable, porque siempre iba a misa antes de empezar las faenas. Y durante las faenas rezaba el rosario y alababa a Dios todo el tiempo y cantaba, y lo alababa porque veía en cada pájaro, en cada hierba o en cada espiga la obra perfecta del Señor. Contrajo matrimonio en Torre Laguna con María Toribia. Ella fue elevada a los altares posteriormente como Santa María de la Cabeza. Y ella le dio un hijo al que, después de caer en un pozo profundo, estando muy pequeño, Isidro, impotente ante la situación, oró con mucha devoción y el nivel de las aguas subió hasta el borde del pozo y sacó a flote e ileso al infante. Y es que la vida cotidiana de San Isidro Labrador, así aparece en el santoral, era un continuo milagro, pues vaciaba los sacos llenos de grano en los caminos para alimentar a las aves en invierno, y siempre llegaba al molino con los costales otra vez llenos. Semanalmente hacía un almuerzo para los menesterosos, que se multiplicaban como por ensalmo, y por más comensales que tuviera, invariablemente alcanzaba la comida para todos. Como es lógico, sus compañeros envidiosos lo acusaban ante su patrón, Iván de Vargas, así se llamaba, de abandonar la labranza para ir a la iglesia, y en más de una ocasión su amo llegó a verificarlo, y a pesar de que no encontraba a San Isidro en el surco, los ángeles estaban arando en su lugar. Y es más, cuando la sequía asolaba la región, golpeaba las rocas al estilo de Moisés y manaba agua suficiente para irrigar los campos, inclusive junto a la ermita del Manzanares. Existe una de sus fuentes de la que aún fluye agua y se dice que además es curativa. Su bondad, mansedumbre y disposición para curar a los enfermos y atender a los desvalidos en todo momento le concedieron así a San Isidro Labrador una muy merecida fama de santo en vida, y con mayor razón después de muerto, a los 90 años, en 1172. Fue canonizado el 2 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, quien al mismo tiempo lo proclamó santo patrono de Madrid. Por eso, hoy, 15 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Isidro Labrador que nos enseña a vivir el día a día como una oración permanente. Más de 1000 niños que están recibiendo la catequesis previa a su confirmación visitaron el Vaticano. Sus catequistas les acompañaron en esta peregrinación organizada por la diócesis de Génova. El Papa los recibió fuera de su residencia, en Plaza Santa Marta. Tras su llegada, Francisco tuvo un gesto de cariño hacia los niños que le visitaban con gorras rojas. El Papa les hizo una petición especial. Una domanda, voi sapete cantare qualcosa? Sì! Cantate? Dai! El pontífice les regaló un rosario y envió saludos a sus padres y abuelos. Voi sapete che i nonni sono persone sagge e buone. Tras el encuentro, los niños continuaron su ruta a Jardines Vaticanos y a la Basílica de San Pedro. Además, participaron de una misa presidida por el arzobispo de Génova. El domingo asistieron al rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla.
Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con este versículo 9. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Esa es la palabra clave, ¿verdad? David sabía mejor que nadie que Saúl estaba hundido profundamente en el pecado. Estaba hundido por todo lo que estaba haciendo y por todo lo que ya hizo, ¿verdad? Contra el pueblo, contra la gente, y que sigue ahora yendo incluso contra los propios integrantes de su comunidad, a quien Saúl debería de salvar, ayudar y acompañar. Pero David sabía que incluso un Saúl pecador seguía siendo el rey ungido sobre Israel. Él sigue siendo el rey. Porque esta es obra de Dios. Dios entonces, como se suele decir, Dios va a tener que escribir derecho en los renglones bien torcidos de nuestra historia. Esto solo cambiaría hasta que Dios lo cambiara. David no extendería su mano contra el ungido de Yahvé. David entonces no extendería su mano contra el ungido de Yahvé. Entonces,
él también entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer. Este es el ungido. Tenemos que respetarnos y tenemos que caminar juntos y tenemos que buscar juntos. Pero el problema pues es lo siguiente, que cuando nosotros hablamos así decimos, bueno, no hay que tocar al ungido, no podemos hacer nada, no le podemos entonces hacer un golpe de estado, lo que sea, o no le podemos matar, asesinar, etcétera, como justamente aquí está casi sucediendo. Por una parte, también el autor sagrado está queriendo decir que no podemos llevar una sociedad a base de golpe de estado y a base de asesinatos, como también nosotros, ¿verdad? Por eso yo suelo decir, parece que la Biblia se escribió para nosotros. Hubo un tiempo en el cual el golpe de estado, algunos no sé cuántos días estaban ahí guau para gobernar. Ni de guay ni la isilla yo allá vamos a llegar. Y así, ¿verdad? Entonces, claro, con esto también te está diciendo que si hay anarquía, como nosotros hemos estudiado y hemos mirado muy bien en el libro de los jueces, el libro de los jueces te habla de mucha anarquía total. Cada uno hacía lo que quería. En el tiempo en que no había reyes, ¿se acuerdan? Ahora, sin embargo, tenemos reyes. Pero también vemos que las cosas no cambian tanto. ¿Pero por qué? Y porque no están haciendo aquello que tienen que hacer. Pero como la tendo tape, nave perecoma Shaul, prestado, dado, porque pero belleza. Entonces aquí no es simplemente porque nosotros queremos o como nosotros queremos, sino que ñandeco monarca, rey, la ñamoita peñande tendo taisha. Eso es diferente. Eso es diferente. Y aquí está, queridos amigos, la función de la comunidad. La comunidad. Pero la comunidad, además de mirar, porque la comunidad tiene que mirar la realización y la planificación de los miembros de la comunidad, es decir, todos. Universalmente tiene que mirar el bien de todos, ¿verdad? Y entonces, ese que va a ponerse como tendotá, también, al ser miembro de la comunidad, tiene que tener ese mismo criterio. Entonces no puede uno que no tiene el criterio de la comunidad venir y candidatárselo ya, ponerse, porque va contra los principios de la comunidad, porque no piensa a favor de la comunidad, sino que ya viene con otro pensamiento. Y ese pues es el gran problema que nosotros solemos sufrir, ¿entiendes? Entonces estamos, como decía una frase de uno de los pensadores bíblicos, decía, solamente existen faraones donde existen esclavos. A ver, algo cierto. Solo hay faraones, ¿verdad? Solo hay reyes donde existen esclavos y existen súbditos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y por algo el libro, ¿verdad? Nos lleva a una meditación profunda donde Dios es el centro, ¿verdad? Porque al final tanto el tendotá, el que está al frente, como también el pueblo, todos tenemos que dejarnos manejar por la presencia divina, por la presencia de Dios. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.